Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén escuchando y a la hora que sea que nos estén escuchando, les doy la más cordial bienvenida a este podcast que lleva por título De las pérdidas también hay ganancias. Una producción de Naviolin Movimiento y Desarrollo Humano que pretende brindarles un montón de herramientas para su desarrollo y educación emocional. Esperemos que todo lo que aquí encuentren sea de utilidad para su vida cotidiana. Mi nombre es Carla Medrán y estoy a cargo del módulo de tanatología integral en Naviolin Movimiento y Desarrollo Humano. El día de hoy me gustaría iniciar este primer episodio dándoles un poquito de información acerca del por qué la decisión de abrir este espacio. Déjenme platicarles que soy psicóloga clínica hace unos veintitantos años y tanatóloga hace aproximadamente unos 18, quizá un poquito más. De pronto ya perdí las cuentas, ya no soy tan joven, pero tampoco me encantaría que hagan cuentas. En realidad no me interesa, pero bueno, déjenme platicarles. Fíjense que en el área de tanatología que he llevado a cabo durante algunos años, he hecho acompañamientos a algunos pacientes moribundos, he hecho acompañamientos a las familias en estos procesos de duelo y pues no solamente eso, también he atendido otras pérdidas que han requerido de desarrollar herramientas para poder hacer frente a los duelos. Creo que tenemos una carencia enorme, por no decir ignorancia, en nuestra sociedad referente a todo esto que estamos ocupando a nivel emocional para poder hacer frente a nuestros procesos de duelo. Tenemos un montón de pérdidas a lo largo de nuestra vida. Ya revisaremos qué es esto de las pérdidas y los procesos de duelo. Pero frente a estas pérdidas, pues en realidad nadie nos ha enseñado qué es lo que debemos hacer y qué es lo que nos podrían dejar como ganancia. De las pérdidas también hay ganancia es una propuesta que dice que a pesar de todas las crisis que tenemos a lo largo de nuestra vida, bien podemos aprender de ellas, recolectar nuevas herramientas y hacer frente a las próximas crisis de diferente manera. Considero que cuando se pierde, también se aprende y cuando se gana, también hay aprendizaje. Entonces, la visión de este podcast es con la mira a que cada uno de nosotros podamos rescatar todas esas herramientas, ¿vale? Déjenme también platicarles un poquito acerca de cómo llego yo al área de la tanatología. Fíjense que soy madre de dos hijos, uno vivo y uno muerto. El primero de mis hijos, el día de hoy, tiene ya casi 24 años. Es mi bebé de 1,75 que calza el 8. Y mi segundo hijo llevaba por nombre Jonathan y él falleció hace ya casi 20 años. Este año él estaría cumpliendo esos 20 años de vida, pero desafortunadamente pues no se pudo quedar a mi lado. Les platico un poquito la historia para que vean por dónde va el asunto y por qué me enganché en todo esto que tiene que ver con los asuntos de las pérdidas y los duelos. Mm, Fíjense que algo que tenía certero en mi vida es que quería tener dos hijos. Las circunstancias de su llegada eran lo de menos. Lo que yo quería era tener esos dos hijos. Ya tenía el primero para cuando terminé la universidad y Jonathan llegó a mi vida un tiempo después de haber estado ya ejerciendo por ahí un poquillo. Fue un embarazo complejo, creo yo, porque no recuerdo haber tenido una salud excelente, a diferencia de mi embarazo con mi primer hijo. El embarazo de Jonathan fue un tanto lleno de ansiedad. También tenía de forma regular miedo, miedo de morir, ¿saben? Es una sensación muy extraña que solamente aquellas madres que han tenido pérdidas durante la gesta o en periodos perinatales o postnatales entenderán, ya que es una sensación de muerte de forma muy interna, pero también de forma muy intensa. Es como en el pensamiento rondar y rondar y rondar esa idea sin saber el por qué. Y es una sensación orgánica
de cierta ansiedad que se focaliza en diferentes áreas del cuerpo en cada una de nosotras. Entonces, esta sensación yo la tuve durante todo mi embarazo y no sabía el motivo. Simplemente estaba ahí, presente. Uh-huh. Luego entonces empecé a tener algunos problemas de preeclampsia y pues obviamente eso generó mayores complicaciones hacia el final. Sin embargo, parecía que desde el principio todo era como complejo. Yo no me enteré que estaba embarazada de Jonathan sino hasta que tenía 3 meses, ya que mi periodo menstrual se seguía presentando de forma regular. Por lo tanto, pues nadie sabía, ni siquiera yo, que pudiera estar embarazada. Mi periodo desaparece al 3er mes de la gesta y entonces me hago algunos estudios de sangre, me hago ultrasonido correspondiente y pues resulta que estoy embarazada y además ya tengo 3 meses. El primer mes a nivel de gineco fue estar en revisiones para ver que el bebé se hubiese desarrollado de forma adecuada y que todo estuviera bajo la norma. En ese entonces no teníamos los famosos ultrasonidos 4D y tampoco los ultrasonidos estructurales. Era el ultrasonido regular de antaño y pues se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo. De tal suerte que después del 4.º mes, gineco dijo todo va perfecto, no parece que no hay ninguna complicación en el desarrollo del bebé. Y pues bueno, a partir de ahí el seguimiento fue puntual, mes con mes. Cuando empezaron las problemáticas que les comentaba de la preeclampsia, pues ya me mantienen en mayor observación hasta que finalmente un buen día empieza un poquillo por ahí a subir la presión, pero además empiezo a perder líquido amniótico y pues me ingresan a quirófano ese mismo día en calidad de urgencia. Yo llegué a la clínica donde nació mi hijo, me recibió el gineco y el gineco dijo, te preparamos y esperamos a que llegue el pediatra porque no podemos ingresar a quirófano sin que esté el pediatra. Esperamos la llegada del pediatra, mientras tanto me prepararon para el ingreso al quirófano. Esas cosas terribles que las mujeres que han vivido la experiencia lo saben, la famosa raquia. El rasurarte la panza para poder hacer todo el procedimiento propio de la cesárea y la incomodidad, de estar por ahí semidesnuda para todo ese proceso. Agregado a ello, esta sensación que les platico de miedo a la muerte, de miedo a perder mi vida y pensar qué pasaría con mis hijos si algo sucediera durante el procedimiento. Entonces, entre ese pensamiento y los nervios del ingreso al quirófano, cuando por fin pude llegar a la plancha y me pusieron la anestesia, resultó ser que no me estaba haciendo como yo esperaba, o como los médicos esperaban, mejor dicho. Así que hubo un punto en el que el anestesiólogo me dijo, Carla, no puedo ponerte más anestesia porque entonces tu hijo nacería dormido y no podríamos evaluarlo de forma adecuada. Entonces hay como 2 opciones. Te amarro a esta planchita en la que estás, los brazos los colocamos a los lados y los sujetamos para poder sacar al bebé lo antes posible o te anestesio por completo. Elegí la primera. Así que me acordonaron los brazos a los costados y en una cuenta de 1, 2, 3, entonces sacaron a Jonathan de mi vientre. Yo no tengo noción, pero mi mamá y mi hermana dicen que pegué un grito bastante amplio que sonó hasta afuera y se alarmaron. Pero bueno, cuando esto sucedió, también ocurre algo muy extraño. Se me quita la sensación de muerte respecto a mi persona, pero entonces veo a mi hijo en una pequeña planchita donde lo estaban revisando y ese temor se va hacia él. Lo veía a la distancia y nadie me decía
sí todo estaba en orden, aunque yo lo escuché llorar, pero me lo retiraron y se lo llevaron de inmediato. Cuando salí de quirófano me enteré que estaba en una incubadora y me explicaba el pediatra que estaba en esta incubadora, ya que durante el proceso de la cirugía, de la cesárea, pues, él había ingerido líquido amniótico y este líquido amniótico se había alojado en sus pulmones, pero que con el paso de los días este líquido amniótico se iba a absorber a nivel pulmonar y pues no iba a pasar más nada, ¿no? Él iba a estar estable, iba a poder respirar de forma adecuada y listo. Recuerdo que fue una noche terrible, porque como me pusieron mucha anestesia, tenía mucho frío y aparte del frío, el no tener a mi hijo a mi lado era de mucha ansiedad. Me urgía verlo, eso es lo que sentía, la urgencia de verlo, pero pues no podía. Entonces lo único que tenía al alcance era esperar que se me pasara la anestesia para poderme levantar a caminar y tener la fortaleza de caminar solo al cuarto de al lado para poder ver a mi hijo. Y pues bueno, finalmente lo logré. En la madrugada me levanté a caminar para que al siguiente día a primera hora pudiera yo ver a mi hijo. Y así fue, ¿saben? Pero tengo una imagen muy clara que yo creo que es de esas cosas que nunca se te van a olvidar. Porque en el momento en el que ingresé a la habitación donde estaba mi hijo, lo vi ahí metido en la incubadora y era una sensación desesperante el observar que le costaba trabajo respirar. Tenía tantas dificultades para respirar que yo podía ver cómo su pancita se sumía tanto que se le podía ver la parte del esqueleto a nivel del tórax, la parte torácica. Entonces, agregado a eso, el que se viera como un tanto morado, fue como muy impactante. Solamente podía tocarlo por los costados de la incubadora, hablar con él y siempre es maravilloso esas experiencias también porque tus hijos te reconocen la voz, reconocen tu cuerpo. Meto mi mano, mi dedo más bien, a la incubadora y lo sujeta y se tranquiliza. Eso es lo que sucedió. Platicaba yo con él, le hablaba, intentaba darle de comer y pues bueno, estuvimos internados 5 días. Recuerdo que para el tercer día lo sacan de la incubadora y nos quedamos 2 días más en observación. Durante el cuarto día se le inflaman sus piernas, me piden vendárselas y me dicen que es parte de la retención de líquidos. El gineco y el pediatra manejaban la misma versión. Esta versión donde el líquido amniótico había alcanzado sus pulmones y pues en algún punto decían iba a ser absorbido por los mismos y no iba a pasar a más. Finalmente, después del quinto día podemos salir y nos podemos ir a casa. Pero había un algo que a mí no me terminaba de convencer, ¿saben? Era como, ni siquiera sé describirlo. Solo sé que era observarlo y ver que alguna cuestión no estaba ocurriendo de la forma adecuada a nivel biológico. De pronto él se veía como morenito, de pronto él se veía muy, muy blanco. Yo soy de tez blanca, mi hijo el mayor también. Y de pronto Jonathan se veía así y de pronto no. Algo que no se había quitado por completo era un tono morado, lila, digamos, en lo blanquito que debería de ser de las uñas. Situación que también me comentaron que con el paso de los días iba a desaparecer, pero no sucedió. Transcurrió un mes en el que yo me sentí inquieta observándolo.
aunque comía bien, aunque no tenía al parecer ninguna conducta extraña, no me checaba. Yo tenía una sensación. Entonces, justo al mes viene la revisión también por parte del pediatra que lo recibió. Lo revisa y dice todo va muy bien, ya corazón, pulmones, todo perfecto, ya no hay líquido amniótico y pues va fluyendo. Pero por alguna razón no le creí. Entonces me di a la tarea de sacar cita con el pediatra de mi hijo el mayor, que ya tenía como unos años atendiéndolo. Y pues bueno, lo llevo. Me dan la cita, el doctor Carlos Cantillo Maza. Si me escucha por ahí, le agradezco mucho el apoyo que me dio en esa etapa de pasadita, ¿no? Y vamos a la consulta. El doctor Carlos Cantillo lo ve y al momento que lo ve me dice desde cuándo tiene las uñas de ese tono. Le explico que fue desde el momento del nacimiento y le comento lo que me dijeron respecto al líquido amniótico y los pulmones, bla, bla. Y pues él me dice, no, eso no puede ser así como lo están planteando. Yo creo que tu bebé tiene algún padecimiento cardíaco y si tengo razón en lo que estoy expresando, pues tu bebé requería atención inmediata a nivel quirúrgico. Yo lo que creo es que hay un par de válvulas intercambiadas, pero pues eso tiene solución y eso se debe hacer en el momento del nacimiento, tras una cirugía, hacer el acomodo de estas válvulas, ¿no? Me pregunta si tengo seguro para dar atención, le digo que no, y entonces me envía al Hospital Infantil de México con un médico que él conocía. Recuerdo que eran por estas fechas decembrinas, casi a finales, porque a Jonathan lo atienden la primera semana del mes de enero. Ya no pude ir como a finales de diciembre por las festividades, pero sí recuerdo que lo atendieron la primera semana de enero. Llegamos al hospital infantil y en el hospital infantil le realizaron una serie de estudios desde las 7 de la mañana más o menos hasta más o menos las 2 de la tarde, entre placas de tórax, ultrasonidos, estudios de sangre y demás, para finalizar con un estudio que lleva por nombre ecocardiograma, que es como un ultrasonido del corazón y de cómo viaja el torrente sanguíneo. Recuerdo que le pusieron un contraste en la leche para que la pudiera ingerir y poder hacer el estudio. Entonces el sistema circulatorio y el corazón se veían en una pantalla donde ellos supongo que iban haciendo la evaluación de lo que sucedía. Recuerdo que estaba un médico haciendo ese estudio, hizo cara de algo como raro, salió y regresó con otro médico y luego salió y regresó con otro hasta que había, no sé, quizá unos 4 o 5, quizá más, no recuerdo con exactitud, viendo el estudio. Al final de esta parte de la historia terminó asistiendo a terminar el estudio el director de cardiología del Hospital Infantil de México. Terminaron de realizar el estudio y me pidieron esperar un poco para poder hacer la integración de los resultados y pues hacerme saber lo que estaba sucediendo. Mientras tanto me pidieron que hiciera el trámite del carnet para poder dar seguimiento. Y pues bueno, yo me imaginé todo. Yo estaba como preparándome para quedarnos internados, para estar en cuestión de cirugía, para la recuperación, para organizarme con los tiempos de mi otro hijo, para estar en el hospital el tiempo necesario de acuerdo a lo que Jonathan ocupara. Y bueno, todas esas cosas pasaron durante las 2 eternas horas antes de que me llamaran para los resultados. Finalmente me pasan a una sala blanca,
todo pintado de blanco. Un pizarrón blanco en donde ya estaba dibujado el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, si no mal recuerdo. Y pues me sentaron en una banquita, así como de escuela. Y la persona que mandaron a darme los resultados creo que estaba más asustada que yo, porque empezó a explicarme lo siguiente. Dijo, esto que usted ve aquí dibujado en el pizarrón es el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, y esto es lo que debiera estar sucediendo de forma adecuada, y esto es lo que sucede con Jonathan. Jonathan tiene un padecimiento que lleva por nombre heterotaxia poliesplenia infradiafragmática. Y no lo tengo anotado, se los prometo, lo recuerdo perfectamente. Creo que es de esas cosas que no se te olvidan en toda la vida. Entonces yo dije, ajá, heterotaxia poliesplenia infradiafragmática en español. Y él se me quedó viendo con cara de susto y dijo, bueno, esto es lo que sucede. Durante el 6º mes de la gesta, los órganos toman el lugar en las cavidades internas donde van a estar el resto de nuestra vida. Antes de eso, todos los órganos están alineados al centro, pero durante el 6º mes de gesta se reparten a estos lugares. Entonces, lo que ocurrió en el caso de Jonathan es que todos sus órganos quedaron alineados al centro en vez de repartirse. Es una situación congénita que no sabemos por qué ocurre. Es una situación congénita que no está asociada ni a consumo de sustancias, ni a situaciones consanguíneas a las que pudiera estar relacionada. En realidad, al día de hoy no sabemos por qué ocurre. Es una situación médica muy poco común. Ha ocurrido en el 0.00001% de la población mundial, y hasta hace unos 10 años a estos bebés se les intervenía, entraban a cirugía, pero pues en realidad ninguno lograba vivir. Motivo por el cual dejaron de entrar a cirugía, y el día de hoy pues les permitimos que se los lleven a casa. Agregado a esto, el corazón no tiene las divisiones que debería de tener, y al no tener las divisiones adecuadas, la mayor parte del tiempo está revuelta la sangre sucia con la limpia. Por eso a veces parece que está morenito, y a veces parece que está muy blanco. Él es originalmente de tez blanca, pero esta condición cardíaca no le permite oxigenar de forma adecuada. Por eso simula un color diferente al suyo. Así, un suspiro, y pregunté, ¿qué sigue? Y entonces él dijo, lo mejor que puedo hacer es avisar a sus familiares. Yo me quedé callado un momento y dije, ajá, me estás diciendo entonces que mi hijo se va a morir. Él dijo, lo mejor que puede hacer es avisar a sus familiares. Y yo volví a preguntar lo mismo. ¿Mi hijo se va a morir? Como pudo, asintió con la cabeza, dio un sí, y yo pregunté, ¿cómo? Y él dijo, ¿cómo? Y yo dije, sí, ¿cómo va a morir? Él se me quedó viendo y me dijo, ¿de un paro respiratorio o de un paro cardíaco? Y yo dije, ¿cómo se ve? ¿Un paro respiratorio o un paro cardíaco? Yo quiero saber. Medianamente me explicó, y luego entonces pregunté cuándo. Y él dijo, la expectativa de estos bebés en cuanto a vida es de 3 a 5 meses, y algunos de ellos viven un año con muchas dificultades. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que me puedo llevar a mi hijo a mi casa, y debo esperar pacientemente a que muera. No supo qué responder, pero finalmente eso es lo que quería decir. Me dijo que era importante que tuviera ya el carnet para seguimiento. Yo pregunté, ¿seguimiento de qué? Y él me dijo, pues va a ocupar su seguimiento quincenal. A lo que yo dije,
Y él dijo, para seguimiento. Y yo dije, ajá, ¿va a tomar algún medicamento? Y él dijo, no. Yo pregunté, ¿van a internarlo por alguna situación que se presente? Y él dijo, no. Entonces yo volví a preguntar, ¿para qué el seguimiento? Y él solo dijo, para seguimiento. Uh-huh. Recuerdo que salí de esa sala, tomé a mi hijo que estaba cargándolo mi hermana. Honestamente no recuerdo qué fue lo que le dije o cómo le conté, porque evidentemente estaba en shock. Caminé hasta el auto donde nos esperaba uno de mis tíos y solo recuerdo haber subido al auto y creo que mi hermana le dio la noticia a mi tío y mi tío dijo que no, que eso no podía ser y que había que buscar más opiniones. Y yo recuerdo no haber pensado otra cosa más que de esto se trataba lo que sentía. Era como confirmar eso que había estado sintiendo durante el embarazo y en el momento del nacimiento de Jonathan. Es una sensación indescriptible. Finalmente llegamos a casa, me comuniqué con mi pediatra de cabecera, el doctor Carlos Cantillo. Le expliqué la situación y él me dijo, ¿ya le explicaron de qué se trata? Yo dije sí. Y él dijo, lo siento mucho. Y yo dije, gracias. Quiero preguntarle si es necesario que yo lleve a mi hijo hasta el hospital infantil cada quincena o si usted puede llevar el seguimiento en consultorio. Él me dijo, yo puedo llevar el seguimiento en consultorio, no hay ningún problema. La veo mañana, platicamos. Perfecto. Al siguiente día fui al consultorio, me explicó que en realidad efectivamente no había nada que hacer ni seguimiento que llevar, pero que pues la condición que él presentaba era un boom en México y entonces pues seguramente en algún punto el Hospital Infantil de México iba a solicitarme el cuerpo para estudios. Él me dijo que siempre sería mi decisión el atenderlo allá o atenderlo con él y pues él iba a respetar. Elegí atenderlo con él. Entonces fuimos a sus revisiones quincenales hasta el final. Uh-huh. Jonathan murió un 16 de febrero del año 2005 uh-huh. A las 11:30 de la mañana. Lo recuerdo perfecto. Efectivamente murió de un paro respiratorio, murió en mis brazos y recuerdo que después de platicar con él y apapacharlo, él suspiró 2 veces y en el segundo suspiro finalmente sentí el peso de su cuerpo. Una experiencia terriblemente dolorosa, una experiencia que al día de hoy me pregunto cómo logré transitar, pero que finalmente también dejó su legado. Y ya hablaremos en algún punto de este rollo de los legados. Uh-huh. Fue una cuestión muy compleja a nivel profesional porque pues al final de la historia yo ya estaba en psicología clínica y yo ya estaba atendiendo pacientes. Entonces me tomo como un descansito de la consulta y me quedo solo con otro trabajo que tenía, que por si fuera poco era en un jardín de niños y además en las tardes estaba en una guardería a cargo de los maternales y pues era como un poco más complejo. Después de unos 2 meses de este proceso de duelo, decido como regresar a la parte de la atención en consultorio, pero al intentarlo pues no, aún no podía. Todavía tenía noches terribles, algunas de insomnio, algunas de ansiedad. Sería la primera vez que lo cuento a nivel público, pero incluso tenía, por supuesto, pensamientos suicidas y en otros momentos sentía la gran necesidad de salir corriendo de mi casa e ir al panteón y sacar a mi hijo de esa tumba. Creo que fue de las situaciones más complejas que viví en esa etapa.
hasta que finalmente hice una tregua conmigo, con la vida, con las circunstancias o con lo que ustedes consideren. Y decidí que me iba a mantener con vida, con calidad de vida y disfrutar de mi hijo el mayor y seguramente algún día que muriera, de acuerdo a mis creencias muy personales, pues vería nuevamente a Jonathan. Y eso fue lo que decidí en algún punto de la historia, lo cual me llevó también a revalorar lo que estaba haciendo en mi área profesional y tener que tomar una decisión. O me especializaba y sanaba toda la parte personal y me especializaba en un área profesional acorde a todo esto que estaba viviendo, o dejaba de ejercer. Y como nunca quise dejar de ejercer la psicología porque la amo, entonces decidí estudiar tanatología. Al tiempo que estudié tanatología, estuve en mi propio proceso de atención al duelo y finalmente terminé esa parte de la especialización para incorporarme de lleno a mis actividades como psicóloga clínica y ahora tanatóloga. Uh-huh. Durante todos estos años he trabajado en ambas áreas, lo cual ha enriquecido mi mente, mi alma, mi ser, mi mundo, mi percepción de la vida, mi todo. Me ha llevado a aprender a vivir en vez de sobrevivir. Ya hablaremos también de esos puntos en algún momento. Y me ha convertido en gran parte de lo que el día de hoy he elegido ser. Uh-huh. Fue una situación bastante dolorosa, sumamente dolorosa, terriblemente dolorosa, sí, pero también dejó su legado. Uh-huh. El día de hoy también tengo un diplomado en tanatología que imparto en Nauviolin y si mis cálculos no me fallan, estamos ya en el grupo 7. Procuro compartir todo lo que sé y toda la parte también de la experiencia, tanto personal como profesional, para que otras personas se preparen en esta área y a su vez puedan llevar todo este conocimiento a otras tantas más. Considero que nadie nos ha permitido hablar abiertamente de la muerte. Hoy no sé qué es más tabú, si los temas de sexo o los temas de la muerte, pero ambas se hablan poco y en secreto, ¿no? No son temas que se traten un domingo después del desayuno o en una sobremesa familiar en todas las familias que nosotros quisiéramos. No dudo que haya algunos espacios donde sí, pero creo que no en la totalidad de donde se debería de dar eh, toda, este, toda esta información, todo este conocimiento. Los seres humanos tenemos pérdidas durante toda nuestra vida y no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos cómo hacerles frente y corremos el riesgo de que nuestros procesos de duelo se queden ahí atorados y sobrevivamos, estemos ahí como existiendo sin realmente generar más nada productivo para nuestra vida. El día de hoy, parte de todo esto que les estoy platicando es lo que vamos a estar revisando en el podcast. Vamos a revisar temas sobre las pérdidas, los tipos de pérdidas, los duelos, los tipos de duelos, las tareas del duelo, que serán algunas herramientas que cada uno de nosotros podemos desarrollar para hacer frente a esas pérdidas. Por supuesto que hoy si pienso en Jonathan me genera nostalgia, pero no me genera dolor. Este punto también va a ser muy importante de revisar en algún apartado porque he escuchado millones de ocasiones que aprendemos a vivir con el dolor. No estamos hablando de sanar el dolor, estamos aprendiendo a vivir con el dolor, como si tuviéramos una mochila donde acumulamos esos dolores y vamos por la vida ahí arrastrándola como podemos. Esa ideología, desde mi punto de vista, nos limita para poder disfrutar lo que sea que estemos viviendo en cada una de las etapas de nuestra existencia. Porque al final de la historia, ¿por qué no podríamos ser felices después de ciertas circunstancias dolorosas que pasamos a lo largo de nuestra vida? El dolor mismo nos transforma, el dolor mismo nos muestra todo aquello de lo que somos capaces de lograr. Al día de hoy me siento muy afortunada de todo lo que he aprendido a razón de ese evento y por supuesto que me siento honrada de todas las personas
que han confiado su ser, su alma, sus pensamientos, sus emociones en mí para poder llevar a cabo sus procesos de acompañamiento. Estoy muy agradecida también con todas esas personas que el día de hoy han decidido escuchar en las clases un poco de esto que yo sé o lo poco que sé. Yo siempre les digo que siento que nos faltan muchas cosas por revisar y no sé mucho, pero ellos dicen que sí y yo todavía tengo mis dudas. Porque al final de la historia prefiero mantener una mente de no saber, ya que eso me permite seguir aprendiendo. Si el día de hoy yo diera por hecho que sé todo lo que se tiene que saber en tanatología, pues en primera estaría mintiendo y en segunda dejaría de enriquecer mi profesión. Entonces, de las pérdidas también hay ganancias. Es un espacio donde vamos a poder revisar cada una de estas temáticas, donde vamos a poder revisar cada una de las herramientas que ya tenemos y otras que no sabíamos que ya estaban ahí y otras que vamos a poder desarrollar para transitar el dolor de forma saludable y podernos transformar, descubrir lo que somos capaces de hacer después de la recolecta de este nuevo aprendizaje. Porque sí o sí, desde mi perspectiva, de las pérdidas también hay ganancias, ¿vale? Pues sean bienvenidos, sean bienvenidas. Ya les conté un poquito en esta primera etapa quién soy yo, por qué estoy aquí y qué es lo que vamos a hacer juntos. Esperemos que los próximos espacios sean de su total agrado. Vamos a poder estar en comunicación para que puedan hacer preguntas, para que podamos responderlas. Tendremos un buzón de quejas, sugerencias, preguntas y todo lo que ustedes quieran. Tendremos también algunos números de contacto por si nos quieren mandar sus mensajitos vía WhatsApp, algún correo también para que podamos mandar nuestras preguntas y las podamos ir compartiendo o respondiendo, o mejor dicho, compartiendo y respondiendo durante el podcast, ¿vale? Esperamos que todo esto sea de suma relevancia para su vida, que se puedan llevar un montón de herramientas para su propia transformación y para su aprendizaje personal y, ¿por qué no?, también profesional. Muchísimas gracias por darse el espacio de escuchar esta primera emisión y muy pronto estaremos juntos otra vez. Mi nombre es Carla Medrán, soy parte de Noviola y Movimiento de Desarrollo Humano y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.